Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Cuando en un feriado nacional como hoy podemos tratar de explicar lo inexplicable de ayer, uno se encuentra con que estamos en condiciones de saber quién ha sido el agente 707, es decir, quién es el responsable directo de lo que ocurrió en la Argentina y Uruguay, que afectó a una parte de Chile, Brasil y parte de Paraguay, y que tiene un responsable con nombre y apellido que no solamente probablemente lo oculten, sino que buscarán en la investigación que imagino, deduzco, van a tratar de presentar a la sociedad en plena época electoral, como que se está investigando hasta las últimas consecuencias. Miren, esto es muy simple. Cuando el presidente de la Nación anunció el mejor gabinete de los últimos 50 años y se rodeó de gerentes de empresa, dijimos nosotros que pueden ser personas muy habilidosas en sus empresas particulares, pero que manejar el Estado era una cosa distinta. El empresario suele tener un concepto de la vida activa, laboral y del descanso diferente al de un funcionario público. El funcionario público está de guardia siempre, sabe que debe estar siempre de turno. Hace ya mucho tiempo, dos socios en la Argentina que llegaron del mundo financiero y que siguieron esa timba financiera durante mucho tiempo y que se hicieron de dinero no declarado, pudieron hacer una empresa primero constructora, después se separaron y uno de ellos pegó un salto a la energía. Pero antes de explicar este personaje, quiero decirles que el modo de comunicación del presidente, 8 horas después del desastre energético que comentó la prensa del mundo, fue por las redes sociales. Y que además el funcionario de la Secretaría que tenía que explicar dijo que no sabía qué había pasado. Bueno, vamos a tratar de explicarle a nuestros oyentes de qué se trata esto. Cuando las empresas extranjeras durante el gobierno del kirchnerismo se empezaron a ir del país por la baja de tarifas, apareció en escena un personaje que tenía muy buen trato en el gobierno anterior, salido del mundo de las finanzas, que le dijeron, mira, comprá, metete, arriesgate porque te podés quedar con muy poca plata con la energía o con parte de ellas. Y entonces inventó una empresa de energía que hoy es dueña, entre otras cosas, de Edenor, que cubre a 8.500.000 personas la energía en la zona norte. Pero vamos por parte. Todo esto tiene que ver con una situación muy puntual, donde ayer 50 millones de personas, entre argentinos y no argentinos, se quedaron sin el suministro por la negligencia de un financista que juega a ser empresario no solo de la electricidad, sino también ahora, con el gobierno de Macri, del petróleo y del gas en Vaca Muerta, y que lo único que tiene como objetivo es ganar dinero. Y acá hay dos empresas responsables. Transener, que es la que produce la electricidad, y el Estado, con Camesa, que es la que recibe esa electricidad y la distribuye. Resulta que Transener, que es la que produce la corriente, tenía información, y la dejó pasar, de una falla en Yacyretá. Las fallas son comunes, es decir, suele subir la energía, y es como si usted tiene una térmica en su casa, hay más energía, puede haber un corte por baja energía o por suba de energía. Bueno, entonces se le avisa con tiempo a los que producen la transferencia de la energía a la red para decirle, mire, puede haber una falla a tal fecha, estén atentos. Entonces, esa falla se hace una especie de bypass, se evacúa, se hace un corte parcial y la red no tiene por qué afectarse. Bueno, no lo hicieron. Y no lo hicieron por varios motivos. Seguramente le echarán la culpa al empleado. Pero tiene dueños responsables.
¿Y saben por qué al dueño responsable no lo van a sancionar? Porque el dueño responsable además le compró las empresas de Macri en un momento determinado cuando Macri fue elegido presidente. Pero vamos por parte. Estamos hablando de Transener. El dueño de Transener, igual que de Papa Energía, es Marcelo Midling. Marcelo Midling es un señor que se benefició con el gobierno anterior, que se benefició con este gobierno, y que no tiene ni patria ni bandera. Él tiene un solo objetivo: ganar dinero. Y a partir de esa idea de ganar dinero tiene que bajar costos, tiene que escasear inversiones de mantenimiento y todas esas cosas que ya conocemos hacen los empresarios y que la geocracia del mejor gabinete de los últimos 50 años no controla porque ellos descansan los fines de semana largos. ¿Me explico? Y como en el Estado, al frente de la empresa que tiene que controlar, no hay un ingeniero, sino un CEO que salió de una empresa de aviación, obviamente el muchacho estaba descansando, seguro. Y no tomó las decisiones para abajo, de decir, avisaron la falla, o para arriba, llegó la información de la falla, y no les importó. No se ocuparon ni se preocuparon. Y pudo haber sido un verdadero desastre, porque si esto ocurre en un día activo, ni siquiera la estaríamos contando por las catástrofes que podrían haber producido, porque podría haber saltado absolutamente todo. Pero vayamos al punto central. Es decir, estamos hablando de que se sabe y que había que evitar que cuando Yacyretá mandara la información, Salto Grande se afectara, que está conectado al resto de la red internacional incluso. Y como se produce energía mucho más barata cuando se hace hídrica, es decir, cuando se hace con el agua, y como en Salto Grande había abundancia de agua, también mandaron más energía. ¿Está claro? ¿Por qué? Y porque es más barato que la otra energía que se produce con gas. Entonces, como nadie se hizo cargo de esta responsabilidad, pasó lo que pasó. Hay una empresa que se llama Citelec, que integran Pampa Energía y AXA. Y AXA es la ex empresa conocida como Enarsa, que era del Estado. Y la otra es la de Midling. Son los dos que controlan la producción de energía y la distribución de energía al resto. Entre ellos, Midling se la manda a él mismo, es decir, se la manda a Edenor. Por eso privilegió primero a Edesur, que es del amigo del alma del presidente, y por eso Edesur tuvo primero corriente, para ver si, dio todas las órdenes, por favor activen primero Edesur. Y por eso la gente de Edenor se quejaba ayer que tardaban más en devolver el servicio, porque era del mismo empresario que había producido el problema. Entonces, trató de privilegiar a Edesur. Cuando esto pasó, nadie informó nada, nadie sabía nada, los medios tampoco sabían nada, y los que sabían se lo callaron. Y entonces la sociedad argentina, hasta hoy, y por lo menos los que escuchan este programa, no saben lo que pasó. Nosotros sí sabemos lo que pasó. El agente 707 es Marcelo Midling, socio de Calcaterra, primo del presidente Macri, al que le compró el sector empresario cuando Calcaterra se lo vendió, que no se sabe si las acciones son encubiertas o se la vendió de verdad, para integrarse al negocio de la energía. A cambio de eso le dieron concesiones del gas y el petróleo en Vaca Muerta. ¿Está clarito del que hablamos? Frente a esto, estamos hablando de que cuando rompió la sociedad con Eduardo Einstein, su ex socio, ellos eran dueños de IRSA. Ya venían haciendo negocios inmobiliarios. En aquella época, en el gobierno del kirchnerismo, le dijeron, mira, se están yendo los franceses, se están yendo las empresas extranjeras porque las bajas tarifas a ellos no les sirve. ¿Por qué no compras? Compró, aguantó e hizo el gran negocio de su vida con los tarifazos de Macri. ¿Poseía información? Probablemente. Y si no, ¿qué hubiera hecho? Igual hubiera sido negocio, porque Midling igual se multiplicó. Con las bajas tarifas, por los subsidios que le daba el Estado, igual ganó mucho dinero. Así que no digan que no saben quién es el responsable, porque el responsable es el mejor gabinete de los últimos 50 años, que no controló, y el empresario Marcelo Midling, dueño, entre otras cosas, de la empresa que transporta la energía, y que no registró la información de Yacyretá que le está mandando la falla. ¿Está claro esto?
Es decir, ponemos un poco de claridad en tanta oscuridad. Es muy fácil informar y saber estas cosas. Pero claro, hay que tocar intereses de los amigos. Y repito, cuando la geocracia se hizo cargo de la administración del Estado, ellos creyeron siempre que los feriados largos hay que descansar y hay que viajar, porque tienen el mejor ejemplo de presidente. Ayer dirigió todo desde la Quinta Los Abrojos, desde su quinta particular, la que heredó de su padre, allí en el municipio de Malvinas, Argentina, donde estaba preocupado y dando órdenes al secretario de Energía. Bueno, salgan a decir algo y averigüen qué pasó. Obviamente. Ahora, ¿tienen dimensión que fue noticia mundial? ¿Sabe Macri tanto hablar de Venezuela? Que en el gobierno anterior íbamos a Venezuela y se venía el apagón, que el apagón lo produjo él y que estamos más cerca de Venezuela con él que con Cristina. ¿Tiene claro eso el presidente? ¿O todavía sigue soñando con los pececitos de colores? Y la verdad es que ellos quieren esconder la información porque hay un tema electoral y nosotros queremos sacudir la información justamente porque hay un tema electoral. Ese mismo tema electoral que ayer le dio otro cachetazo en la 13ª derrota del gobierno en las elecciones de la provincia. El peronismo ganó Santa Fe sobre el socialismo, ganó San Luis en la reelección de Alberto Rodríguez Sá, su hermano terminó tercero, Adolfo, aquel que nos hizo soñar una semana como presidente y lo corrieron con los bomberos. Y por último, el triunfo de Infran, que ya rompe la barrera del sonido, porque sacó arriba del 70% de los votos, y estamos ante una novedad de que perdió Bertone en Tierra del Fuego, pero ganó un radical kirchnerista, apoyado también por otro sector del peronismo, que es el intendente de Río Grande. Es decir, Cambiemos no figuró en ningún lado. Salió tercero, salió segundo en San Luis, y ahí terminó su historia. Ahora, esto no es indicativo de nada. ¿Y saben por qué no es indicativo de nada? Porque es la primera vez que pierden dos oficialismos, perdió el socialismo y perdió Bertone, en Tierra del Fuego. De todas las elecciones es la primera vez que pierden dos oficialismos, pero hay un detalle no menor. El oficialismo que perdió en Tierra del Fuego es lo mismo, es decir, son peronistas que estaban con Bertone y peronistas que estaban con el que ganó. Así que allí no se altera mucho la situación, a pesar de que se jugó insólitamente uno de los Fernández saliendo a apoyar a Bertone, innecesariamente, porque no hacía falta que hiciera ninguna clase de declaración previa, pero la hizo, y entonces quedó pedaleando en el desierto Alberto Fernández. Pero más allá de esta situación, hay algo mucho más importante. En Rosario, el peronismo estuvo a punto de ganar la municipalidad después del 73, que no gobierna, le faltaron 8.000 votos para hacerlo, pero no ganó el socialismo, porque ya la interna le había ganado un radical, es decir, que el mismo frente que está el socialismo y el radicalismo juntos ganó la elección, mantiene el oficialismo ese, pero cambiaron, ya no es un socialista el intendente, sino que va a ser un radical. También en Santa Fe, donde el que manejaba Santa Fe, Corral, terminó tercero como candidato a gobernador, aplastado, apabullado por Cambiemos, y retuvieron igual Santa Fe Ciudad. Es decir, el intendente de Santa Fe Ciudad y de Rosario son del frente que integra el socialismo y el radicalismo. Dicho esto, y puesto entonces a analizar los porcentajes, Omar Perotti sacó el 40.57%, pongámosle 41%, Alberto Rodríguez Sá el 44.13%, pongámosle 44%, Gastón Mella, el intendente de Río Grande, ahora nuevo gobernador de Tierra del Fuego, 56%, Infran 70.72%, casi 71%. No hay discusiones en lo de Infran, es decir, ahí seguramente irán con boleta larga, Fernández, etcétera, etcétera. El tema es qué van a hacer el resto, si Perotti va a llevar a Fernández o va a ir con boleta corta, y si lleva a Fernández si le alcanza, ¿cómo van a votar los socialistas que perdieron? ¿Votarán a Labaña? Porque están en el acuerdo con Labaña. ¿Votarán a Cristina, una parte? ¿Votarán a Macri? ¿A quién votarán? No sabemos.
Así que esto no se puede tomar para el orden presidencial, son elecciones provinciales, hay que hablarlas como tal, porque ya se lo dijimos hace mucho tiempo, que el tema era que los gobernadores iban resolviendo sus problemas y después la película sobre el presidente, vice y los diputados es otra. Cada uno va a poner sus diputados nacionales y senadores si es que corresponde, y a partir de allí veremos si van con la boleta larga o la boleta corta. La corta favorece a Macri, la larga, por supuesto, favorecería la fórmula Fernández-Fernández, porque se supone que la mayoría son peronistas. Pero como hay mucha gente que no se llevó bien con Cristina en el gobierno, no sabemos si van a ir con boleta corta o con boleta larga. Dicho esto, nosotros sabemos quién fue el agente 707. Si no hay sanciones, es porque hay complicidad. Y Macri, tanto que añoraba ponernos en Venezuela, hizo un apagón al mejor estilo de Venezuela.